Buenas tardes a todos. Volvemos otra vez aquí, Paco. Tú en Jaca y yo en Barcelona, en este espacio virtual. A principios de junio manteníamos un diálogo online con Francisco Ferrer Lerín. Entonces hablábamos de poesía y de arte casual. Hablábamos de estética y de arte. Esas cosas que nos gusta hablar siempre a nosotros. Hoy dialogaremos sobre los últimos trabajos de Ferrer Lerín. Hablaremos de nuestros trabajos en curso, de poesía, de ensayo, y seguramente también acabaremos hablando de arte, ya sea de arte casual, como hablábamos entonces, de arte casual, arte esporádico, arte previsto o deteriorado. Como en junio, este diálogo de hoy forma parte del conjunto de actividades que patrocina Cedro y organiza la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que, como sabéis todos, es la asociación donde pueden asociarse todos los autores con independencia de la lengua que utilizan. Bueno, pues en este tiempo de pandemia y confinamientos resulta muy difícil que las editoriales saquen nuevos libros. Todo parece quieto. Los autores estamos a la espera. Guardamos nuestros textos en el cajón o en la memoria del ordenador, como podemos. Pero bueno, aún así, Paco, tú has logrado ver en las librerías tus dos últimas obras, Cuaderno de Campo y el poemario Grafo Pez. Es así, ¿no? Sí. En nuestro anterior diálogo hacíamos un recorrido por la obra literaria de Ferrer Lerín, poeta, narrador, ornitólogo especializado en aves necrófagas y que escribe desde la década de los 60 del siglo pasado. Y después de una larga interrupción que se produjo en 1968, reaparece en el mundo literario en 2005 con su novela Níquel. Le siguen luego poemarios, un bestiario, libros de bibliofilias, artículos y prosas. Y en 2009 recibió el premio de la crítica con su poemario Fámulo. Y luego ha continuado con más poesía, cuentos, narrativa, etc., hasta sus últimos trabajos, de los que hoy hablaremos. ¿Sí? ¿Es así, Paco? ¿Sí? Sí. Tú bueno, dirás. Nada, yo para empezar quisiera decir que el diálogo que mantuvimos en el mes de junio, Francesc y yo, para mí fue una excelente experiencia nueva, yo creo que absolutamente satisfactoria. Y yo creo además que en el actual estado de cosas es el único formato seguro para establecer intercambios en cualquiera de los ámbitos de la cultura. Por lo tanto, creo que es obligatorio agradecer a Cedro el patrocinio, como tú has dicho también, y a la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, ACEC, la organización, la posibilidad de llevarlo a cabo. Tus últimos trabajos, como hemos dicho, Paco, son Cuaderno de Campo y el poemario Grafo Pez. Y además de tus trabajos literarios, tú continúas con el desarrollo y la recopilación de obras de arte casual. Es así, Paco, digo bien, ¿no? O continúas escribiendo más cosas, no sé, tú dirás. No, dices bien. Como antes comentabas y también comento yo ahora, realmente es muy difícil publicar en el actual estado de cosas debido a la pandemia. Es muy difícil publicar libros porque las editoriales lógicamente se retraen. En mi caso, los dos libros que han salido ahora recientemente, han salido realmente en octubre, en el mes en el que estamos, son Grafo Pez y Cuaderno de Campo. Grafo Pez es un libro de poemas que ya estaba preparado para salir hace aproximadamente un año, pero por esas fechas de hace un año, en septiembre de 2019, la editorial Tusquets publicó un libro de poemas mío
libro de la confusión. Entonces no me pareció a mí correcto publicar otro libro de poemas, incluso en una editorial que no fuera la misma, que fueran otra. Hablé entonces con Edmundo Garrido, el editor de Libros de la Resistencia, el sello en el que sale Grafo Pez, y convinimos que lo mejor era retrasar la publicación para primavera de 2020, pero entonces nos pilló la pandemia, se retrasó y finalmente ha salido ahora. En cuanto al otro libro, Cuaderno de Campo, como ya comentaremos después, es un libro muy especial, es un libro en el que unos editores, concretamente 4 personas, Manuel Turégano, Miguel Blasco, José Luis Falcó y Vences Ventura, desde la editorial valenciana Ediciones Contrabando, han hecho como una especie de recopilación de las entrevistas que yo he mantenido durante los últimos años. Han hecho una selección de mis respuestas, ahí no aparecen las preguntas, y con eso se ha confeccionado un libro muy peculiar, que empieza siendo peculiar ya desde su aspecto físico, que es la cubierta del libro, y todo lo que es desde un punto de vista de volumen incluso. Sí, realmente es un libro especial. La primera impresión que nos causa, bueno, veréis, el libro es este. Ya veis qué libro. La primera impresión que nos causa Cuaderno de Campo es su aspecto, este aspecto, su formato. Es como aquellas libretas que utilizaban los naturalistas, donde iban anotando datos o dibujaban, dibujaban las cosas que veían en la naturaleza, dibujaban mosquitos, dibujaban mariposas, y en tu caso seguramente dibujabas ahí las plumas de una limoche, una cosa de estas. Es una libreta de las de antes de que existieran las Moleskine. Parece, por otra parte, a mí también me parece un libro de una libreta de recibos, aquellos recibos que se arrancaban la hoja, de recibos o de albaranes, ¿verdad? Es una cosa así, este libro, ¿sí? Así es. Este libro, en su aspecto físico, es una réplica de una de las libretas utilizadas durante las prospecciones ornitológicas. Libretas donde se anotaban los detalles de cada cita ornítica. Yo tengo aquí la libreta de campo, no sé si se puede ver bien, sí, en la que Ediciones Contrabando se inspiró para diseñar el libro Cuaderno de Campo. Sí. Es una libreta que empieza el 3 de mayo de 1980 y termina a finales de diciembre de ese mismo año. Esta es la idea, una idea que ha ocasionado, pues, ha creado este libro Cuaderno de Campo, que entre sus peculiaridades tiene también que es un libro apaisado. No es un libro vertical. Sí. Tal como has comentado antes, Cuaderno de Campo recoge una selección de las mejores entrevistas que has dado y que se han publicado en distintos medios. En este libro, Ferrer Lerín habla de su obra, de su trayectoria vital y literaria, de tal manera que, a modo de cuaderno de campo, el ornitólogo va anotando su biografía, su autobiografía, en forma de opiniones sueltas sobre literatura, sobre su interés por la onomástica, que esto está presente en toda su obra, sobre el paso del tiempo, sobre el envejecimiento, sobre la obsesión de la muerte, o mejor dicho, sobre los prolegómenos de la muerte. Habla de su contacto crítico con la naturaleza, habla de su etapa de jugador de póker, de los sueños nocturnos, habla de arte, todos estos aspectos que encontramos en la obra de Ferrer Lerín. Es así, ¿verdad, Paco? ¿Sí? Así es, Francesc. De todas formas, ahora, si quieres, podemos comentar algunos de los temas o de las cuestiones que se suscitan en el libro Cuaderno de Campo. Pero quiero volver a recalcar, quizá antes no ha quedado lo suficientemente claro, que este no es un libro mío.
Es un libro de Ediciones Contrabando, es un libro en el que ellos han desarrollado una gran labor como editores, han dado un repaso a todas las entrevistas, que de decir que no son pocas, que se han efectuado durante todos estos últimos años, los últimos quizá 15 o 20 años. Han seleccionado las respuestas que ellos han creído que eran realmente más representativas, más significativas, y con eso se ha hecho el libro. Sí, sí, esto es así y es un gran trabajo de recopilación, pero claro, es así, pero es tu obra, en definitiva es tu pensamiento sobre estos aspectos que más o menos hemos comentado. Claro, lees el libro y ahí hay muchas opiniones que a mí me gustaría comentar. Y si te parece, te voy soltando algunas de estas y lo comentamos y a ver qué te parece. Mira, a mí, de entrada, me interesa mucho, en la lectura del libro, y aparece constantemente, me interesa mucho el interés que tienes tú por la onomástica en general, y en particular por la onomástica fúnebre. Sí, bueno, esto es algo que yo vengo arrastrando, casi se podría darle un tono peyorativo a todo esto, desde mi más tierna infancia. Mi padre tenía una biblioteca, yo considero que era importante, o al menos yo la veía muy importante, todos los recuerdos que tenemos de la infancia, todo está como muy sobredimensionado. Y de esa biblioteca hubo dos libros que a mí me causaron mucha impresión. Uno fue Viaje a la Alcarria, de Camilo José Cela, y otro Primera Memoria de Ana María Matute. Los dos, Ana María Matute era una mujer absoluta, era barcelonesa como yo, era una mujer ciudadana, pero de algún modo ella tenía como una nostalgia, no sé si impostada, del mundo rural, el mundo del campo. Yo ese mundo del campo lo vivía en los meses de veraneo, cuando en aquellos años se veraneaba de verdad. No como ahora la gente que nos vamos 15 días a Benidorm, que tú y yo nos vemos en Benidorm. Pues entonces eran veraneos de 3, casi 4 meses. Veraneos de verano, un verano. Entonces veraneábamos un pueblo próximo a Barcelona, y ese contacto con la naturaleza a mí me causaba una gran impresión. Todo eso yo lo veía realmente reflejado en el libro Primera Memoria de Ana María Matute. De allí había elementos ya de lenguaje, de léxico, de nombres de personajes, pero sobre todo fue Camilo José Cela, con esa tendencia que él tenía, quizá un poco al estrambote, a la hipérbole, y sobre todo él era un apasionado de la onomástica. En todos sus libros él recoge los libros de los campesinos, de los artesanos que él va conociendo. Y eso a mí realmente me fue formando. Pero hubo un detalle que es fundamental, que yo contaba en otras ocasiones, que era mi abuelo materno. Mis abuelos maternos eran unas personas muy convencionales en muchos aspectos. Todos los domingos íbamos a comer a su casa, pero luego mi abuelo tenía una particularidad. Cuando terminábamos de comer, mi abuelo y yo nos íbamos a su despacho, nos encerrábamos allí, y el diario que entonces se leía, yo ahora tengo mis dudas si sería La Vanguardia o el Diario de Barcelona, pero da igual, tenía unas páginas dedicadas a las esquelas. Sería La Vanguardia, porque La Vanguardia en eso de las esquelas siempre ha sido número uno. Pues seguramente sería La Vanguardia, pero yo dudo que no fuera también el Diario de Barcelona. Bueno, entonces mi abuelo, que le apasionaban los nombres, los apellidos, pues cogíamos La Vanguardia y íbamos leyendo todas las notas necrológicas en voz alta. Y eso nos causaba un placer, una cosa fantástico. Porque no sé si te has dado cuenta que los apellidos de las personas, el segundo apellido siempre es mucho más raro que el primero. El primero es un apellido más o menos frecuente, pero el segundo no. Incluso se dice que los apellidos que aparecen en las notas necrológicas no existen. Bueno, esto quizás sea una exageración por mi parte, pero con mi abuelo nos apasionábamos los dos. Y con esto creo que entre Camilo José Cela y mi abuelo materno ahí se origina mi pasión onomástica. Es interesante. Seguramente los segundos apellidos van segundos, porque como son raros, no lo sé. Leo en el libro, en Cuaderno de Campo, se aprecia, o tú dices, hablas de tu capacidad auditiva, la percepción de las cadencias, el ritmo que te ha llevado al conocimiento de las aves del bosque y te ha convertido en un especialista en la identificación auditiva de los pájaros. Y al mismo tiempo
esta capacidad auditiva te ha convertido en un ser musical. Esto se aprecia en tu poesía. Yo realmente esto lo aprecio en tu poesía, este sentido musical. Sí, es algo que también hemos comentado en otras ocasiones. Yo tuve durante mi más tierna infancia un periodo bastante largo en el que cuando yo me acostaba, ya estaba en la cama, pues aparecía un ruido, una cadencia, al principio no musical, luego se convirtió en una cadencia musical, que repetía unos sonidos, no sé si eran unos acúfenos, no sé, no quiero entrar en términos médicos de todo esto, o patológicos. Pero esto yo creo que me marcó durante mucho tiempo. Esta cadencia, estos sonidos que se iban repitiendo por la noche, un buen día mutaron y se convirtieron en unos sonidos, más que sonidos, en casi como unas palabras de tono que se acercaba un poco a la blasfemia, eran sacrílegos. Yo tuve mi primera crisis religiosa con 7 años, no he tenido ninguna más, y a partir de ahí pareció que esto había desaparecido. Quizá mi espíritu entonces religioso pues impedía que yo siguiera escuchando este tono sacrílego. Bueno, esto ahora ya, hablando absolutamente en serio, existió esa cadencia musical, creo que en mi escritura se refleja. Yo siempre he creído que un escritor, da igual que sea poeta, que sea un ensayista, un novelista, que escriba notas de sociedad en un periódico, notas necrológicas, tiene que tener un sentido musical en lo que escribo, en lo que escribe, si no esto se cae de las manos. Se cae. Entonces, en cuanto a las aves, es lógico que las aves que viven en la estepa, en el desierto, en las ciudades, pues no necesitan muchas veces para su identificación oír su campo, identificar su campo, pero las aves de bosque sí, son aves normalmente pequeñas, que si no tienes tu conocimiento de cuál es su campo, de cuál es su voz, rara vez las podrás identificar. Esto requiere tener buen oído y sobre todo tener memoria auditiva. Porque claro, tú identificas un día a la curruca cabecinegra. ¿Cuál? La curruca cabecinegra. Esta la tienes en toda la parte litoral de la provincia de Barcelona, de Garraf, en la Garriga, en el Matorral Bajo, ahí está. Sí. Y uno de los síntomas de que están cambiando los tiempos, lo del calentamiento global, un ave como esta, absolutamente mediterránea, está progresando hacia el interior de la península. Y actualmente en un clima tan poco mediterráneo como es el de Jaca, ya se han establecido unas parejas. ¿Esto qué quiere decir? Unas parejas de carracas, de curracas. De curruca. Currucas. Curruca cabecinegra, que es un ave, un pajarito absolutamente mediterráneo. Sí, me ha quedado más el segundo apellido. Me ha quedado más el cabecinegra. Más que curruca. Curruca es una onomatopeya, porque normalmente todas las currucas, que hay muchas especies, son machaconas, y entonces de ahí viene la palabra curruca. Hay una más clara que es la carraca, que tú has nombrado. Coraculus, que esta ya es totalmente onomatopeya porque repite machaconas. ¿Qué quiero decir con eso? Que si no tienes memoria auditiva, nunca podrás identificar los pajaritos del bosque. Mira, me gusta mucho esto de la identificación de los pajaritos. En tu libro, en Cuaderno de Campo, hay una frase que me ha impresionado, que me ha gustado leerla. Dices, los mundos vacíos son, a menudo, mundos deseados, desprovistos de basura que genera la masa, y de la basura que es en sí misma la propia masa. Yo añadiría que a menudo, cuando el futuro es más corto y el pasado se nos hace más largo, lo vemos más largo, a menudo lamentamos haber perdido el tiempo dando explicaciones a quienes no querían entender ni siquiera escuchaban. ¿Sí? ¿Es así, Paco? Sí, indudablemente. Bueno, cuando yo hablo del mundo vacío, hablo de que considero que el ser humano normalmente no es muy respetuoso con el medio ambiente. Esto es un hecho que indudablemente está mejorando. En España yo creo que hay un antes y después, que es Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, a través de la televisión,
fue la primera persona que intentó y consiguió, en buena parte, sensibilizar a la gente respecto al medio ambiente y el trato que habría que darle para, si queremos que esto se mantenga durante generaciones. Entonces, esto en parte se consigue y en parte no. Y es evidente que por las playas, podemos hablar del litoral mediterráneo, desde Portbou hasta Almería, está absolutamente destrozado Sí, por la sí, masa humana, por sí, todos los efectos de la construcción masiva, etcétera, sí, etcétera. sí. Por eso digo que cuando hay un vacío en la naturaleza, en el mundo, pues eso a mí me puede producir un placer. Esto también se ha podido constatar durante la pandemia, al menos durante la primera parte de la pandemia, cuando la gente no salía de casa, entonces la naturaleza se recuperó. Sí, Pudimos ver que había una serie de animales que jamás habían visto, que aparecían y se acercaban realmente a las zonas sí, sí. habitadas. Nosotros en Barcelona lo comprobábamos. Bajaban los jabalíes de Collserola y veíamos los loritos esos que tanto abundan en Barcelona caminando por la calzada. O sea, no pasaban coches, pasaban loritos. Es curioso, sí, se recuperaba. No, Mm, no son loritos exactamente, no, permíteme que son cotorritas. cotorras, sí, hay dos especies de cotorras, sí. Ahora, Sí, esto es una verdadera plaga que habría que exterminar, ¿eh? sí, claro, bueno, o sea, una Porque están especie. invadiendo todos los territorios, todo el nicho ecológico de las especies Lo que autóctonas. pasa es que son pájaros inteligentes, ¿no? Sí, sí, todos los loros, todos son muy inteligentes. Y en cuanto Sí. a los jabalíes, siempre han bajado del Eh, Pilar o de Collserola y se han acercado y van a comer basura. Este también es otro problema que tenemos, hay un exceso de jabalíes. Bien, en este libro, en Cuaderno de Campo, hablas también sobre tus sueños. Exactamente, dices que los sueños los transcribes tal como sueños nocturnos, tal como aparecen. Te levantas y escribes y utilizas en el relatos, frases con frases cortas, sin apenas editamientos, nada. Y esto lo vemos también yo esto lo aprecié en tu libro anterior, Mansa Chatarra, y también en algunos poemas del libro Edad del Insecto. Ahí, bueno, sobre todo Mansa Chatarra, ahí sí que veíamos esta escritura del sueño, tal como aparece en Sueño Nocturno, me refiero, no a los sueños de... Sí, sí, No, es no, así. el sueño. Bueno, normalmente lo que recordamos de lo que soñamos es la última parte del sueño o el último sueño. Entonces las personas de cierta edad, yo tengo mucha cierta edad, pues durante la noche nos despertamos muchas veces. Entonces eso permite recuperar muchos sueños, porque si durante la noche nos despertamos 3 veces y estamos soñando, en estas 3 ocasiones que se interrumpe el sueño que soñábamos entonces lo podemos realmente recuperar. Claro. Entonces yo, como tengo el ordenador siempre en marcha, me levanto y trato de ser lo más fiel posible al sueño. O sea, la atmósfera en la que se desarrolla el sueño es lo más difícil de plasmar. Yo Sí, trato de hacerlo así y con el evento muy fresco, porque claro, me acabo de levantar y lo escribo. Es vaya. lo que sucede y el sueño es un material muy importante en poesía y sobre todo en los relatos cortos, que es donde yo Sí, me manejo mejor. sí. En el libro, en Cuaderno de Campo, dices que estás pendiente de la crítica. Y esto en tu blog, que es magnífico, en tu blog, y el blog dices, en ese libro, que tu blog supone una forma de estar criticado constantemente, de forma inmediata. Estás, o sea, criticado por una parte, la crítica que lees por ahí, pero también en el blog. Eso es así, ¿no? Dices tú sobre la crítica. Esto es así. Bueno, por una parte, hay muchos escritores, yo no sé si esto es por exactamente por qué, o sea, es un poco pretencioso, creo. Dicen que prescinden de la crítica, que no les interesa lo que dice la crítica. En mi caso no es así, yo siempre he estado pendiente de la crítica, quizá también porque la crítica normalmente siempre ha sido favorable respecto a lo que yo escribo. Esto que digo ahora puede parecer también algo que quizá no lo debiera decir, pero así es.
Entonces, el blog permite, a través de los comentarios que la gente publica, recibir una crítica inmediata. Pero claro, si uno escribe unos poemas, tiene que esperar a recopilarlos en un libro, que el libro se publique, que salga una crítica luego en la prensa, y todo eso, pues transcurre mucho tiempo. Lo otro es absolutamente inmediato. Escribes algo en un blog, en una entrada, y los comentarios surgen inmediatamente. Esto es lo que yo digo siempre. Sí, es como un laboratorio de experimentación, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿De blog? Sí. Dices, sin voluntad de agradar, alejado del zafio populismo, dices que encuentras seres como tú, seres sensibles que disfrutan simplemente de las cosas bien hechas. Permíteme, Paco, que me identifique con alguno de estos seres a los que nos gustan las cosas bien hechas. Yo no quiero velocidad, quiero algo bien hecho. Quiero las cosas bien construidas, sin prisas, hechas con sumo cuidado, con un buen acabado. Es indispensable la corrección y el equilibrio. Y esto en literatura es así. Y yo, claro, por mi profesión como arquitecto, también he buscado el equilibrio, porque si no las cosas se caen. Y quiero las cosas bien hechas, los buenos acabados, porque si las cosas están mal, en mi caso, las construcciones entrarían las goteras. Y en literatura, pues ocurre lo mismo. Tiene que estar bien hecho. Quiero las cosas bien hechas. Pero todo, ¿no? O sea, la comida también bien hecha. Aunque pierda tiempo, ¿verdad? Y tú hablas de esto, Paco. Sí, sí. Bueno, indudablemente. Ahora, precisamente, Libros de la Resistencia, que es la editorial que ha publicado mi otro libro, del que ahora hablaremos, Grazo Pez, ha sacado algo realmente curioso, un libro de pequeño formato, que se llama Festina Lente. Festina Lente es un adagio. Es un adagio, sí. Y comentado por Erasmo de Rotterdam. Sí, sí, Festina Lente es un oxímoron. Festina sería apresurarse despacio. Apresurarse lentamente. Lentamente, exactamente. Y entonces es un poco lo que estabas tú diciendo. Hacer las cosas bien, hacerlas bien, pero con lentitud. Con lentitud no quiere decir que la cosa se demore excesivamente, pero prestar mucha atención a lo que se hace. Entre los libros que hoy hemos publicado últimamente, uno de los que yo me siento más satisfecho es El Bestiario, que publiqué. Entonces, una de las grandes satisfacciones que tenemos los autores, y tú eres autor como yo, es cuando alguien, no un profesional de la crítica a veces, se dirige a ti y te comenta el libro, incluso te lo puede criticar. Yo recibí un día un correo electrónico de una persona que era el conductor de un coche fúnebre de Calatayud. Esta persona había leído El Bestiario de Ferrer Lerin, que es mi libro. Entonces me escribe una persona absolutamente desconocida, una persona que trabaja, que se mueve en un campo que en teoría o en principio no tiene absolutamente nada que ver con la creación literaria, y este hombre se identifica absolutamente con el libro y con mi obra y con mí mismo, diciendo que el libro está tan bien, sobre todo físicamente. Este libro le dieron el Premio Nacional a la edición, está tan bien editado, tan bien encuadernado, y quiero creer que también lo que contiene está tan bien escrito, que él le produjo gran placer y se convirtió en un seguidor de mi obra. Es un alma gemela, que yo tengo un Calatayud, no sé si él me va a ver en algún momento, pero desde aquí le mando un abrazo. Sí, esto que dices de la buena edición, claro, yo tengo que recordar cuando hicimos, digo hicimos porque yo participé en esto, Edad del Insecto, un libro también muy bien editado por SD Edicions, María Luisa Samarán. Este libro donde habían dibujos tuyos, era un libro que como objeto en sí mismo, ya era un libro precioso, ¿no? Este era un libro, es un libro extraordinario. Es un libro, Edad del Insecto, que recoge una serie de textos realmente que fueron despreciados por mis primeros editores cuando yo era un adolescente y escribía ya poesía. Hay textos algo disparatados que yo no hubiera publicado nunca, que me producen algo como de sonrojo, pero he de reconocer que en el contexto que supone la edición del libro, tan bien editado,
acompañado por unos dibujos también míos, de los cuales yo me avergüenzo públicamente, porque claro, eso no es obra de cuando yo tenía 13, 14, 15 años, pero el conjunto de reconocer que es magnífico. Pero claro, como estamos hablando también de cuaderno de campo, en parte o buena parte o por encima de todo está la labor del editor. Bueno, no, pero dejemos la labor del editor, evidentemente, pero los contenidos, sin el contenido, bueno, es igual, eso forma parte, todo es un conjunto. Me gusta mucho cuando dices en tu libro que el poeta no puede cambiar el mundo, que esto es una frivolidad, una desfachatez. Yo añadiría que es un envanecimiento. El poeta no puede cambiar el mundo. El mundo no sabemos cómo se cambia. Viene un virus y te lo cambia todo. El poeta, no sé, puede cantar la belleza o lo que quieras, pero cambiar y pretenderlo es un envanecimiento, ¿sí? Sí, para mí resulta absolutamente pretencioso. Yo creo que incluso, bueno, Oscar Wilde ya lo decía, que realmente en la literatura la tenemos que vaciar de lo que luego recientemente se llamó un mensaje, no digamos mensaje político, todo esto es tremendo. Yo nunca he pretendido cambiar nada ni ser original, simplemente yo he escrito lo que realmente creía que podía satisfacer incluso a los lectores, aunque sea un pequeño círculo que es en el que yo me muevo, y conseguir cosas de las que yo me sienta satisfecho, nada más. Pero es muy pretencioso. Realmente lo que tú estás diciendo, modificar la historia, cambiar el mundo, eso para mí no es el papel de la literatura, al menos del tipo de literatura que yo hago. No, claro que no. Nada. Esto ocurre, me parece que con todas las profesiones. Lo que importa es que cada uno haga bien su trabajo y a lo mejor, si hay un poco de suerte, con el conjunto de todos, de todas las cosas bien hechas, a lo mejor se arregla un poquitín, pero solo un poquitín, ¿eh? Luego viene una agresión natural y nos machaca a todos. La naturaleza es terrible. En fin, digo, para terminar con esto, para terminar con Cuaderno de Campo, ya queda claro que es una declaración anotada en la libreta del ornitólogo, donde escribe los nombres de las aves en la libreta esta y las convierte en poesía. Yo esto lo comparo un poco con la obra de Olivier Messiaen, que escribió un catálogo de aves, se valió de ellas, con un catálogo de 77 vocalizaciones. Y con esto construyó una partitura, hizo una partitura de más de 2 horas, casi 3 horas de duración. Pues viene a ser algo así. Bueno, yo intenté en una ocasión, no sé si lo conseguí, ya que hablas de Olivier Messiaen, dar una charla en la que escuchamos diversas piezas de este autor, acompañándolas a continuación con una identificación del ave que él reflejaba en su música. Entonces allí salía otra vez una curruca, no la cabecinegra, sino la capirotada, quizá también te dice, ¿no? La curruca capirotada que él utiliza, y a continuación escuchábamos una parte, una pieza suya, y veíamos en pantalla una proyección donde se veía el pájaro realmente. Yo daba unas explicaciones. Esto cuando quieras lo podemos repetir. Pues no estaría mal. La parte ornitológica y tú das la parte musical de todo. Pues estaría bien. Una selección, no de todas las suyas, pero al menos de aves que un poco en nuestro entorno mediterráneo puedan estar ahí localizadas. Está bien, Paco. Pasemos ahora a tu último libro, Grafo Pez. Grafo Pez, raro nombre. Luego ya veremos por qué. Es un libro de poemas donde se recoge tu obsesión por la muerte. Ahí también está tu fervor por los vocablos, tus reflexiones sobre el paso del tiempo. En este libro, en Grafo Pez, encontramos una visión del proceso de envejecimiento que ya pudimos leer en tu anterior libro, Ciudad Corvina, que lo tengo por aquí. Este es Grafo Pez, el libro Grafo Pez. Y Ciudad Corvina, el anterior, era este, está por aquí. Ciudad Corvina,
¿Sí? Bueno, pues digo que ahí en Ciudad Corvina leíamos unos poemas que ahora, más o menos, o algunos de ellos se repiten en Grafo Pez. También en el libro de la Confusión había esta obsesión por la muerte, que ahora podemos leer ahí, ¿no? La muerte, dices tú, la muerte es una ingenua añagaza utilizada por los desesperados. Esto lo decías en Cuaderno de Campo y ahora insistes en aquella inquietud. El temor de la muerte, por la muerte, el temor por la muerte, el temor por el deterioro producido por el paso del tiempo. Ahí encontramos unas nuevas visiones de la realidad, o una realidad, encontramos otro dibujo de la realidad. Nosotros conocemos el transcurso, sabemos del pasado y ahora de la forma envejecida. Y esta forma envejecida nos proporciona argumentos diferentes, nos proporciona otra belleza. Nos proporciona otra belleza, es así. ¿Sí, Paco? Yo quisiera corregirte, si me lo permites, cuando digo que es una ingenua añagaza utilizado por los desesperados, me refiero a los creyentes, a las personas que se inventan o entran dentro de este mundo de las creencias del más allá. Sí, desde luego. Entonces, sí, estas personas desesperadas ante la idea de desaparecer, que realmente es difícil asumir la idea de desaparecer, del dejar de ser, del dejar de estar, pues entonces entran dentro de esa ingenuidad, permíteme que lo califique así, de la creencia en el más allá. Esto es lo que yo digo, me parece en una entrevista que se recoge ahí. Otra cosa que voy a decir, que Ciudad Corvina no está clasificado ni está catalogado como libro, sino como cuaderno. Entonces eso tiene una importancia editorial, en el sentido de que al no estar considerado libro, sino cuaderno, muy bien editado también en Valencia por un grupo de amigos que publican una revista de poesía que se llama 21 versos, pero al no estar considerado así, no fue merecedor de un premio muy importante que se le iba a conceder. Y no quiero decir nada más, porque claro, entre las bases de este premio era que ese premio se concedía a un libro, no a un cuaderno. Entonces, como yo vi que estos poemas realmente estuvieron a punto de conseguir este premio, los he cogido, están en Grafo Pez, y con la esperanza de que ahora ya como libro, aquellos señores que me iban a dar este premio, digan, ahora como ya es libro. No, pues ahora ya conviene. Ahora ya conviene que den el premio. Eso también es una frivolidad por mi parte, pero es así, está considerado como cuaderno. Bueno, no todo lo que aparece en Ciudad Corvina está metido en Grafo Pez. No. Y no todo lo de Grafo Pez está en Ciudad Corvina. Son unos poemas. Bueno, ya lo has dicho tú perfectamente. La muerte a mí me preocupa, como a todo el mundo, y a medida que nos vamos haciendo viejos, pues como la tenemos más cerca, lógicamente, aunque ahora con la pandemia nunca se sabe quién la va a tener más cerca, claro. Pero, en teoría cada vez la tenemos más cerca, pues claro, lógicamente cuando escribimos, pues nos acercamos más a ese campo. Y también digo que realmente la muerte en sí, o sea, el de desaparecer, me preocupa menos que esos prolegómenos que tú has citado. Prolegómenos entre los que está el mismo hecho de morir. La muerte, la agonía y todas las fases previas. Sí, el mundo de los hospitales. Sí, el mundo de los hospitales. Mira, en Grafo Pez hay algunos poemas que he encontrado en ellos una característica muy interesante. Hablo del poema, por ejemplo, La Palabra, otro poema que se llama Definición de Poema y otro que se llama Caligrafía. En ellos hay una argucia, digamos, un instrumento donde parece que el poeta dialoga con la palabra y hace como si la palabra, haces como en algunas novelas donde el autor dialoga con el protagonista de la novela. Entonces tú aquí parece que has cogido la palabra como un protagonista y dialogas con esta palabra. A mí esto me ha parecido muy interesante. La palabra es, en esos poemas, el protagonista.
que se presta al diálogo, pero que no habla, solo ofrece su extraordinario vigor estético. Y con ella hablas tú. Sí, No sé. la palabra es la poesía, la palabra es la literatura y la palabra es el mundo. Sí, sí. Hay una definición de poesía, es muy difícil definir la poesía, pero en fin, una de las definiciones que quizá además encaja más con lo que yo hago es la poesía sería como un deslizamiento del significado de la palabra. La palabra está ahí, la palabra tiene un significado convencional, que es el que utilizamos normalmente, pero en el campo de la poesía ese significado se le produce como un deslizamiento, como si se apartara un poco la palabra y apareciera debajo de la palabra su verdadero significado, que sigue siendo la palabra, pero es un significado que solo el poeta realmente puede acceder a él. Entonces, para mí la palabra es la clave de todo. Yo juego con la palabra, intento jugar con la palabra, intento conseguir buenos resultados. Bueno, sí. Palabra y pensamiento viene a ser la misma cosa. Viene a ser la misma cosa. Y luego, en cuanto a caligrafía, realmente, claro, es que nos movemos incluso en la poesía en el campo de la realidad. Lo que yo digo en este texto que se llama Caligrafía es que un buen día suena el teléfono, hablo con una persona que se reconoce como Zafiro, su nombre es Zafiro, que dice que está caligrafiando algunos poemas míos. Y digo, hombre, qué buena noticia, eso me encanta, porque la caligrafía es una actividad que está en desuso, está en peligro de extinción. Sí. Digo, pues envíame, ¿no? Y me envía unos cuantos y encima me los envía gratis, de balde, empleando un término. Ahí está. Sí. Y simplemente en el texto, pues reflejo esta situación insólita de una persona que yo no sé quién es, porque yo digo que era un hombre, pero también podía ser una mujer, porque yo creo que hablaba con un distorsionador de voz por teléfono, simplemente dijo que se llamaba Zafiro y me envió esto, luego desapareció. Bueno, ahí también la palabra adquiere un papel protagonista, pero bajo un prisma completamente diferente. Es interesante. Luego, claro, en este libro, el paso del tiempo es un recurso poético de gran potencia y tú lo utilizas como lo utilizan los mejores poetas. Y ahí aparece en los poemas de ese libro un poema que se llama Tránsito, otro que me ha gustado mucho que se llama Mujer, molusco y sin fondo, y La hija de Cora. Pasa el tiempo biológico y los seres humanos, incluso los poetas, lo apreciamos en nuestro organismo. El tiempo pasa también en la naturaleza, todo se deteriora. El arte también se deteriora. Y las geologías más sólidas, pues, se degradan. Acaban, las más graníticas, acaban convirtiéndose en áridos que luego los aprovechamos para hacer hormigón. Lo mezclamos con cemento y ahí tenemos una argamasa fantástica. Es el paso del tiempo, Paco. Sí. El paso del tiempo, y me gusta que hayas citado este texto que se llama Mujer, molusco y sin fondo. Sí. Mujer, molusco y sin fondo parte de un sueño mío, en el que yo sueño con un cuerpo de mujer abierto en canal, no sé si colgado de un garfio en un matadero. Yo tengo frío. Me parece que sí, ¿no? Que ahí lo dice. Sí, lo que pasa es que sí. Entonces yo me despierto y yo estoy helado, tengo mucho frío. Y cuando veo este cuerpo partido, sangrante casi, creo que si me introduzco dentro de este cuerpo que está abierto, pues esto me va a dar calor. Pero no es así. Lo intento y está absolutamente frío. Entonces la persona propietaria de este cuerpo partido se pone en contacto conmigo y me consulta y me dice algo y entonces establecemos un breve diálogo. Y esto realmente es el texto. Esta persona además me nombra de una forma que es como ella realmente me nombra en la realidad. Y el resultado es un texto extraño, pero que a mí me satisface. Porque como te pasará a ti, entre las muchas cosas que escribimos, hay otras que al cabo del tiempo nos interesan muy poco. Pues sí. Hay otras que realmente sí nos satisfacen. Sí, sí, sí. Esto es así. Ahí hablas del deterioro del tiempo, bueno, del deterioro, del tiempo que deteriora. Introducir mucho,
que es algo de lo que tú me has hablado, aunque no me consta que hayas escrito en serio o con idea de publicar ya ese concepto, que es el arte deteriorado. Me gustaría que nos hablaras de esto, porque lo poco que me contaste a mí me interesó mucho, porque además tú ya sabes que yo definí un arte, el arte casual, hace muchos años. No digo que el arte deteriorado transcurra en paralelo del arte casual, pero podría considerarse o convertirse también en un movimiento artístico. Sí, Paco, sí. Yo te hablé del arte deteriorado. Te comenté que estaba trabajando en una recopilación y un análisis de aquellas obras de arte que han sido modificadas por el paso del tiempo o por la acción humana. La acción humana que a veces es una acción bárbara, ¿no? De agresión. Por los fenómenos meteorológicos, el arte ha ido sufriendo unos deterioros. Mira, yo en mi último libro que he publicado, que se llama Del Modern al Postmodern, bueno, he analizado obras de arte del siglo XX y del siglo XXI y he visto que ya obras tan cercanas en el tiempo, pues ya aparecen deterioradas. Y hay algunas de estas obras en las que ese deterioro nos da una imagen distinta de la obra original y que nos lleva a entender otras cosas distintas de las que podíamos haber entendido en el arte, en la obra de arte original. Pero bueno, esto es algo que lo vemos no solo en las obras estas que acabo de decir, del arte del modern y del postmodern, sino lo vemos ya en todas las obras antiguas, desde la estatuaria griega, donde vemos muchos mármoles, muchas esculturas mutiladas, Venus de Milo que han perdido los brazos, o la Auriga que ha perdido los caballos, o vemos incluso más cercanos pues obras del Renacimiento que han sido, estoy pensando por ejemplo en la inundación de Florencia de 1966, donde el agua del Arno pues perjudicó frescos, y un crucifijo de Cimabue precioso pues quedó deteriorado. Hay obras de este estilo, bueno, obras que han pasado todo esto y que dan un campo de análisis teórico de los significados y los significantes de cada cosa, de aquellas obras que conocíamos la obra original y ahora conocemos la obra deteriorada, o aquellas obras que no conocimos nunca como habían sido, que solamente las conocemos deterioradas, como el caso de la Venus de Milo que he dicho antes. Bueno, pues todo este campo de análisis, de reflexión y de todo esto está configurando, bueno, lo estoy recopilando, voy despacito, sin prisas, y creo que va a dar un corpus teórico que no sé si acabará configurando un libro, no lo sé, pero es un campo de análisis que a mí me interesa mucho, ver cómo se deteriora. Me gustaría hacer algunas acotaciones a lo que has dicho de arte deteriorado. Tú has puesto dos ejemplos en principio, la Venus de Milo y el Auriga de Delfos. Y hoy lo que me ocurre, que estas dos obras, esa mutilación ya está incorporada. O sea, sí. Nosotros, si lográramos reconstruirlas, quedarían convertidas en otras obras que no tendrían nada que ver. Claro. La Venus de Milo y el Auriga de Delfos están mutilados y forman parte de su ser. O sea, la Venus de Milo tiene que estar mutilada, si no ya no es la Venus de Sería Milo. otra. Pero fíjate, sería otra, pero, o sea, ya tendríamos tres Venus de Milo. Una, que no la hemos conocido nunca, que la conocieron los atenienses o los de Milo, o quienes fueran. La conocieron enterita, con los brazos. Luego la nuestra, la que conocemos sin brazos. Y luego aquella que fabricarían unos, que sería otra. Entonces son significados. Pero esto es muy interesante porque para mí la Venus de Milo y el Auriga, por ejemplo, están mutilados y ellos son así. Luego has dicho lo de Cimabue. Claro, el Cristo este famoso, creo recordar, está totalmente deformado, pero está deformado porque él ya lo pintó. Sí.
Y lo ya estaba deformó. deformado. Él ya lo deformó porque imitaba a otro que ya estaba Sí, sí. deformado. A otros sí, porque había el Cristo de Arezzo, pero bueno, antes habían ejemplos de la escuela pisana, de la escuela de Pisa, y ya estaban deformados, pero yo creo que las aguas del Arno mm, deterioraron aquellas pinturas y parece como que se les cae la piel, la Ah, bien, lepra. bien. ¿Eh? Es que no te había entendido. No, Yo no, creo no que es. hablabas de la deformación y la deformación del Cristo ya estaba hecha Ya por él, estaba hecha, sí, sí. Si mi abuela la hizo ya, o sea, ya la como copia pintó, de otro. sí, o copia, o un imaginario, yo qué sé, incluso en el arte bizantino, seguramente, no lo sé. Pero me refiero al deterioro este que se produjo por digamos, la ruptura del pigmento. Pero bueno, esto lo vemos en otras obras, ¿eh? Y las obras, yo qué sé, el cuadrado negro de Malevich lo pintó negro, negro, absolutamente negro. Pero tú ahora lo ves y lo ves con unas fisuritas y con unas rayitas y con un... Todo esto puede tener unas interpretaciones que yo más o menos he ido aventurando y analizo y estoy metido en ello, pero ya te digo, ahora voy lento, lento, esperando, o sea, estoy... Finalmente. Sí, festina lento. Y voy lento, digo, y no sé, ya digo, no sé al final cómo acabará el deterioro este, a lo mejor me deterioro yo y no acaba nada, ¿no? Si me permites una cosa, Sí, ahora recuerdo que también cuando hablamos de esto, que me parece que incluso lo hablamos por teléfono, me hablaste de una escultura, más bien de una instalación que está en Mons, en Bélgica, que se sí, llama El sí. Pasajero, de Estuvo en Arno Mons. Quinto, yo no sé cómo se pronuncia Arno Quinto. Eso se vino abajo, Sí, se sí, desmoronó todo, y sí, luego él, el mismo artista, ofreció incluso recuperarlo y pagarlo de su sí, bolsillo, sí, esto de honra. Pero ahí hay una cosa muy interesante que entronca con este libro tuyo del modern y el postmodern, porque cuando esta instalación, El Pasajero, se viene abajo, recuerda perfectamente este edificio que está en Praga, que es un edificio de Frank Gehry, que es sí, la Casa del Baile, que es esta sí, casa que está como retorcida. Bueno, pues exacto. cuando yo vi la obra en Mons de El Pasajero que se venía abajo, me vino inmediatamente a la mente lo de Frank Gehry. O sea, Sí, el sí, postmodernismo imita el modernismo, bueno, no el modernismo, una sí, performance que es absolutamente sí, actual, sí, 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 deteriorada. sí. Pues claro, esta obra que estamos hablando de la ciudad de Mons, que El se llama Pasajero. Pasajero, pues esta obra se hizo con motivo declararon la ciudad de Mons como ciudad europea de la cultura, una cosa así. Y 3 días antes de los actos de inauguración o de esto, pues se vino abajo. Sí, 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 Era una escultura, yo esto lo vi, ya esto lo lo vi viste, antes. era una escultura que estaba, ocupaba varias calles y se vino Sí, abajo. sí, Y sí, claro, la gente, o sea, hay fotos de cómo era antes de que se viniera abajo, antes de que se cayera. ¿Por qué digo se viniera abajo? No hay que decir, las cosas no se vienen abajo, se caen. Bueno, es igual, palabras. Digo que la escultura se conoce como era y se conoció después de haber caído. Estaban en el suelo unos palos de colores y entonces tienes otra imagen. Bueno, aquí hay significados. Uno puede llegar a pensar esto, es que se cae la, la idea de la ciudad, de la cultura, se cae la idea de la Europa, no sé qué, puedes interpretar lo que quieras, pero bueno, es un análisis de todas estas cosas, de todas estas obras de arte que se deterioran. Vamos dándole vueltas a esto, ya digo, festina lente. ¿Eh? sí. Sí, sí. Paco, no lo sé. Um, yo, a ver, ahora estoy metido, ya digo, antes de meterme en este arte deteriorado, estoy en cuestión, un libro que ahora parece que va a salir pronto, sobre también la modernidad en la música. Es un breviario sobre la música de la modernidad. El libro se llama El silencio de Euterpe. Euterpe es la musa de la música y un breviario de silencios de la música. Pero bueno, el libro ya saldrá, ya veremos qué pasa. Continuamos con tu obra, Paco, tu obra reciente. Insistes en la obsesión de la muerte
y ahora leemos los poemas de a ver si lo digo bien, Hipohipoi sin anomalías y El hombre del futuro. Interesantísimos, donde hablas de esto, de estos problemas, no de prolegómenos, sino directamente hablas de la muerte. Es interesante. Tú, sí, tú dirás, Paco. Me interesa que te interese, ¿no? Me interesa que te interese. Estos libros utilizan un procedimiento que cuando publiqué Fabio en la poesía, que se llama paleografía. Es utilizar textos ya escritos por otros autores, reconvertirlos y aprovecharlos. La muerte en sí, como ya he dicho antes, es un fenómeno muy interesante. Es un fenómeno del que, como no tenemos ninguna experiencia posterior, caben todo tipo de conjeturas. Pero yo digo, a mí lo que siempre me ha interesado más son estos prolegómenos de los que tú hablas. Término, hombre del futuro, sí, permiten que yo como autor, como poeta en este caso, recupere textos medievales españoles sacados a partir de un libro, no sé si recuerdas la editorial Gredos. sí. Eran, cuando yo estudié lo que entonces se llamaba filosofía y letras, y los clásicos. Eran clásicos que había. Entonces es un libro de Juan Bautista Avalle en el que recupera parte de textos de cierta picaresca y de cierto mundo de los siglos XV y XVI. Y él publica, es como una especie de diccionario de autoridades que para ilustrar cada concepto utiliza textos de la época. Esos textos de la época no son trasladables a la nuestra, pero sí determinadas expresiones. Y estas expresiones resultan más que chocantes, son absolutamente gratificantes para mí como escritor, pero yo espero que también para los lectores. Entonces, estos libros, estos dos últimos libros míos, Libro de la Confusión, libro de poesía, y Grafo Pez, pues navegan un poco dentro de este campo. Ya sí, como quizá para finalizar por mi parte. Finalizamos, sí. Quisiera decir una cosa que la tengo escrita porque no es fácil de decir, que es la explicación del nombre Grafo Pez. Sí. Grafo Pez procede de la teoría de grafos. Teoría de matemáticas, sí. Sí. Las matemáticas junto con la lengua alemana son mis dos asignaturas pendientes a las que nunca voy a llegar, ya es imposible. A mí las matemáticas me entusiasman, pero soy lego, y ahí no llego. Entonces dice, la teoría de grafos es una rama de las matemáticas y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos. ¿Qué son los grafos? Los grafos no deben ser confundidos con las gráficas, que es un término muy amplio. Formalmente un grafo es una pareja ordenada en la que V es un conjunto no vacío de vértices y E es un conjunto de aristas. Esto que es absolutamente críptico, yo lo encuentro maravilloso. No, y eso es, logro entender algo de todo esto, pues lo utilizo como grafo pez. Y se llama grafo pez porque este grafo tiene forma de pez. Sí, sí, sí. Sí. Es la explicación del es este. De este libro. Está por aquí, a ver si lo vemos. ¿Es este? Es este. Bueno, pues esto es de la teoría de grafos. La teoría de grafos matemáticas. Bueno, yo es que a mí las matemáticas, claro, las he usado y me gustan y siempre he estado en ello. Y grafo, la teoría de grafos se me escapa un poco porque deriva un poco del mundo del álgebra y yo soy más de cálculo que de álgebra. A mí me interesa más el cálculo infinitesimal, más el cálculo que el álgebra. El álgebra es más para filósofos. No sé, Paco, podríamos filosofar mucho. Yo creo que tenemos que ir terminando y hablar de arte y todo esto y no acabaríamos. Pido tiempo otra vez. Francesc. Sí. Aquí está la cubierta del libro Grafo Pez. Grafo Pez, sí. Libros de la Resistencia. Esta cubierta, que es la misma para toda la colección, que se llama Poyet, es un homenaje de la editorial Libros de la Resistencia a una editorial mítica francesa llamada Les Editions de Minuit, que fue en la editorial de la Resistencia francesa. Es
cubierta, es una colección limpia, totalmente pulcra, Sí. que refleja exactamente lo que son los libros de esta editorial, que a su vez Libros de la Resistencia quiere rendir homenaje. Esto es lo que yo quería decir. Está muy bien. Paco, yo creo que tenemos que ir terminando, se nos ha pasado el tiempo y estupendo, yo continuaría, ya sabes, y nosotros continuamos a menudo, ¿no? Porque no acabaríamos nunca. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen y los que nos escucharán, y darles las gracias a todos por su audiencia, su asistencia, y muchas gracias a ti, de parte de la CEC, que estamos muy agradecidos en estas colaboraciones, y adelante, yo creo que continuaremos. Quizá podría ser otra, esa de los pajaritos y la obra de Oliver Messiaen. Muchas gracias. Yo encantado, gracias a vosotros. Yo soy miembro de la CEC, yo creo Sí. que me debo a la asociación, Sí. y siempre me tendréis aquí para lo que queráis. Muchas gracias. Nosotros encantados. Muchas gracias.